Ok, por lo menos acá ya estamos grabando. Ya, sí. Vamos a estar discutiendo. ¿Qué vamos a estar discutiendo? Ya, bueno, yo voy a poner el tema. ¿Qué les parece? Dale, mano. Ya. Creo que la cámara la tengo muy alta. A ver, que se me ve Sí, sí, ahí se ve mejor. ahí. Ya, Sí, les parece, ya. ahí está. Ya, bueno, el tema que está en boga es en mi país, el tema de las elecciones presidenciables. ¿Ya? Los presidenciables se sometieron a las elecciones democráticas, ¿no? A las votaciones. Y para gran sorpresa, mis hermanos, sorpresa mía, e incluso de todo el mundo, incluso el mundo progre en estos momentos está llorando. ¿Y qué quiere que les diga, hermano? Me disculpan esta oportunidad de poder aprovecharme de disfrutar, pero el mundo progre está sufriendo esto, ¿ya? José Antonio Kast, que representa la derecha más recalcitrante, la derecha más dura, ¿no? De mi país, Chile. No sé si a lo mejor entro en contexto para que se entienda. José Antonio Kast representa a Pinochet, por decirlo así. No sé si se me entiende lo que quiero decir o lo que está pasando en este país. ¿Me entiendes? Ok, ok, Representa sí. a Pinochet. Él está a favor de todo lo que representa la derecha pinochetista. Y en esta, Incluso, incluso lo que hizo Pinochet, hermano. exactamente, si Ok. él está apoyando, de hecho, él dice que el gobierno, yo ya lo dije en cierta manera, ¿no? Lo que diría cualquiera que es la dictadura pinochetista, él la llama gobierno militar, ¿ya? El gobierno militar. Fíjense que pues, ustedes saben que en la dialéctica, en todo el mensaje del mundo y de todo, siempre las palabras tienen un significado, ¿no? Y, y la izquierda y el mundo progresista llama al gobierno de Pinochet, lo llama dictadura, ¿no? Lo pone con ese significado, ¿no? Y como dictadura, como algo malo, como que se nos impusieron, ¿no? Que no estoy diciendo que sea mentira o verdad esto, ¿no? Yo solamente estoy describiendo la situación. Pero José Antonio Kast representa el periodo de 1973 hasta 1990, que es más o menos el periodo del gobierno de Pinochet, de Augusto Pinochet Ugarte, lo representa como un gobierno militar totalmente legítimo. Y él se sustenta en que el Senado o el Parlamento, como le quieran llamar ustedes en su país, no sé cómo se le llama en su país, ¿no? Acá se llama Congreso, Senado, Parlamento, como le quieran llamar. El Senado, Parlamento o Congreso convocó al mismísimo Augusto Pinochet Urgarte que llevara a cabo el atentado de 1973, ¿verdad? Ese atentado mismo fue convocado por el Congreso de Chile, por el mismo Congreso de que ahora en este tiempo estaba, bueno, en aquel tiempo estaba dominado por los demócratas que se llaman demócratas cristianos. Aquí en Chile se llama Partido Demócrata Cristiano, que hoy en día está más para la izquierda. De hecho, una candidata que se llama Proboste, o sea, se apellida Proboste, que representa la candidatura de la democracia cristiana, en ese tiempo fueron los congresistas, los representantes del Partido Demócrata Cristiano, quienes le pidieron a Pinochet que interviniera. Y eso es lo que nosotros conocemos como el golpe de Estado de 1973 y toda la historia que se puede haber conocido en el mundo con respecto a Chile, ¿no? Eso representa José Antonio Kast. Y no solo eso, y con esto quiero poner este tema, a que lo discutamos. José Antonio Kast no solamente representa eso, sino que José Antonio Kast se vinculó con la iglesia evangélica protestante, a tal punto que José Antonio Kast se arrodilló ante un púlpito o ante un, como le quieran llamar, púlpito, altar, como ustedes le pongan el nombre,
¿ya? Los que nos escuchan, ¿no? Como ustedes le pongan el nombre, él se arrodilló junto a su esposa. Fíjense el simbolismo. Ojo aquí, porque como bien decía nuestro santo, nuestro profeta, Rushduni, ¿no? Que para mí es un santo, uno de los santos que debería estar incluido en Hebreos capítulo 11, ¿no? Solo que no lo tenemos porque, claro, porque los evangélicos lo quieren rechazar, ¿no? Así como Calvino también para mí es un santo, ¿no? San Calvino, San Rushduni, etcétera, ¿no? Pero Ay, así señor. como Rushduni mencionó, ¿no? Que en nuestro tiempo la liturgia, la ceremonia está siendo socavada, rechazada en virtud del humanismo, que creen que los seres humanos, su razón, su opinión predomina, ¿no? Y por tanto la ceremonia es basura, ¿me entiendes? Eso es lo que vemos hoy en día. Pero si nosotros nos ponemos a interpretar verdaderamente los hechos según el pacto de Dios nuestro Señor, podemos entender que lo que ha hecho José Antonio Caz con su esposa en representación de su familia y en representación digamos, de su proyecto político, él se arrodilló ante un altar evangélico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me importa lo que él pensó, no me importa lo que pensaron los obispazos que estaban en ese momento, ¿no? Así como no importa lo que pensó Ciro al reconocer que Dios lo había llamado a él, así como no me importa lo que pensó el mismísimo, no sé, cualquiera de los profetas o de los pastores o de quien sea en la historia de la redención, lo que pensaron en cuanto a su llamado, no importa, lo que importa es cómo Dios interpreta los hechos, ¿no? Entonces, como Dios interpreta los hechos y porque Él los interpreta porque Él los establece en la historia, ¿no? Y una de las cosas que Él ha establecido en la historia es que este ser humano, José Antonio Caz, que no nos importa a nosotros, en términos factuales, qué es lo que Él piensa en su mente, sino lo que Dios ha establecido. Y si Él, en forma, digamos, pública, se ha arrodillado ante lo que nosotros podríamos decir que es la ramera o lo que quieran, él se ha arrodillado ante lo que supuestamente en nuestro tiempo representa a Dios nuestro Señor. Y por tanto, como iglesia tenemos la oportunidad de llamar a este hombre, que sería como un homólogo a Ciro, a llamarlo al arrepentimiento y al someterse a la ley de Dios nuestro Señor. ¿Me entienden? No sé si me entienden lo que estoy haciendo ver. ¿Me entienden? Entonces, en este Sí. sentido, tenemos la oportunidad como iglesia de hacer una obra profética con respecto a este hombre que en estos momentos está liderando las encuestas, no solo las encuestas, sino las votaciones, porque salió triunfante en estas votaciones actuales, ¿no? Tenemos la oportunidad de como iglesia traer una palabra profética, traer una palabra teonómica, como quieran que ustedes le llamen, pero una palabra de Dios, como profetas que somos aquellos que sostenemos la palabra de Dios como la ley de Dios, la palabra ley de Dios, y decirle, usted se tiene que someter a la palabra de Dios, usted se arrodilló ante Dios nuestro Señor, y si no se somete ante Dios nuestro Señor y su ley, pues va a tener las maldiciones por haber jugado con Dios, porque nadie se puede burlar de Dios nuestro Señor. Tenemos una oportunidad grandísima en estos momentos de hacer relevante la teocracia, la teonomía, la ley de Dios nuestro Señor. Yo lo estoy viendo en términos, y me disculpan que use estos términos, pero yo lo estoy viendo en términos pragmáticos, porque para mí José Antonio Caz no me interesa mucho, ¿me entiendes? Y a mí lo que me interesa es el reino de Dios. Y el reino de Dios en estos momentos tiene una oportunidad grandísima en nuestro país. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No sé si tienen alguna palabra, mis hermanos, Sí, se con entiende. respecto a esto. Mano William, Dios le bendiga, qué bueno que entró. Vamos, quítale ahí, ahí, ahí Dios está. los bendiga. Muchas Amén. gracias.
¿Qué piensa, hermano, de lo que está pasando, por lo menos hasta lo que sabe? Yo, hermano, yo acabé de entrar y bueno, ¿cómo le ¿Qué digo? piensa, qué piensa de que, no, de no, que, de que Cast se haya arrodillado ante un A ver, yo púlpito creo que a lo mejor el y... hermano William no tiene la información porque igual es bien póngame en como, contexto, póngame en claro, contexto. pongámoslo en contexto, Ok, ¿ya? sí. El contexto es el siguiente. Estamos en las elecciones, hubieron alrededor de 5 presidenciables, si no me equivoco el número, puede que me esté equivocando en estos momentos, pero hubieron como alrededor de 5 presidenciables, ¿ya? De los 5 presidenciables, quedaron en la carrera solo 2, de los cuales representan la extrema derecha y la extrema izquierda, ¿no? El tema es que José Antonio Caz se involucró con el mundo evangélico, que lo podríamos hacer como, digamos, como ejemplo, como comparación con Donald Trump. Pero la situación es que José Antonio Caz estuvo con el mundo evangélico, se arrodilló ante un altar, por decirlo así, un púlpito. Nosotros podemos tener la opinión que queramos de esos púlpitos, de esas iglesias, de esas instituciones, pero la cosa es que ellos se arrodillaron, José Antonio Caz con su esposa, se arrodillaron y aceptaron la imposición de manos. Entonces, en ese sentido, el argumento que yo estoy dando aquí es que tenemos una ventaja como iglesia para exigirle a este presidenciable, a este que muy probablemente salga presidente, pues tenemos la ventaja de exigirle en términos teonómicos una actitud, una elección, unas decisiones, ¿me entienden? O sea, ¿por qué? En virtud de que él se sometió a los términos de la iglesia por muy prostituta que esté la iglesia. Y en este sentido lo estoy dando como, digamos, como ilustración o homólogo de lo que sería Ciro, ¿no? Entendemos que Ciro fue escogido por Dios, no por la iglesia, ¿no? Escogido por Dios para un propósito. Y en este sentido, José Antonio Caz podría haber sido elegido por Dios con un propósito. Y la iglesia, o Israel en aquel entonces, con respecto al Ciro, por ejemplo, con Darío, no, me equivoco el nombre, ¿cómo es que se llama el nombre de Esdras, ¿no? La iglesia representada por Esdras en aquel entonces llamaba la atención al rey Ciro para que se sometiera, o a Daniel, a varios profetas, ¿no? Y en este tiempo la iglesia está llamada en estos momentos a llamar a José Antonio Caz al sometimiento a su ley, al pacto de Dios nuestro Señor. Tenemos una tremenda oportunidad debido a que el mismo presidenciable, el mismo José Antonio Caz, se ha arrodillado ante un altar evangélico en reconocimiento de Dios nuestro Señor, en reconocimiento de su ley, por mucho que la iglesia no represente eso, pero eso es lo que debería representar y por tanto tenemos una oportunidad acá en Chile de llamar a este presidenciable a someterse a la ley de Dios nuestro Señor. No sé si me entienden el argumento que quiero decir. No estoy diciendo Sí, que tenemos una oportunidad con José Antonio Caz de conquistar el mundo y de traer el reino de Dios, sino que tenemos una oportunidad como iglesia de amonestar, de llamar a este hombre que ha reconocido a Dios nuestro Señor como un verdadero Dios, ¿no? Porque así lo ha reconocido él, ¿no? Y llamarlo a someterse a su ley. Ese es el argumento que estoy llamando y ese es el argumento que estoy invocando, ¿me entiendes? No estoy diciendo con esto que concuerdo con todo su plan, concuerdo con toda su idea. No sé si me entienden el argumento. totalmente, totalmente. Pues ese es ¿cómo se dice? Esa es la amonestación que normalmente la iglesia tiene que hacer a todo el que pretende ser ministro civil, todo el que pretende ser ese ah, Kratos
todo el que pretende ser juez, porque por más que él es candidato como presidente, ah, en, por lo menos en toda república, aún el Ejecutivo tiene ciertas prerrogativas también de juicio. En los Estados Unidos, por ejemplo, los gobernadores de cada estado tienen la facultad de conmutar, por ejemplo, la pena de muerte a un condenado. Es decir, tienen ciertas facultades también jurisdiccionales. Entonces, ese es lo que está manifestando Youssef, es lo que normalmente debe tener la iglesia siempre en todo momento, en toda ocasión y en toda oportunidad presente para con cualquier persona que pretende ser magistrado. Llamarle y amonestarle desde el principio a someterse a la ley de Dios nuestro Señor. Ahora, en el caso de Ciro, como decía usted, Israel, los levitas nunca tuvieron a los reyes persas frente a ellos para que juntamente con ellos en una ceremonia manifestasen su pleitesía al único Dios verdadero. Eso me recuerda a un acontecimiento histórico y lo relata Josefo en las antigüedades de los judíos. Y es aquel momento en que Alejandro Magno, en su campaña conquistadora, conquistando todos los territorios del imperio persa, del emperador Darío, no el Darío de la Biblia, sino el último de los Daríos persas, pasa por Jerusalén por cuanto Jerusalén estaba bajo la jurisdicción del imperio persa. Y al llegar Alejandro en presencia del sumo sacerdote en Jerusalén, Alejandro dice, este es el hombre que me mostró Dios en el sueño. Y este es el hombre ante el cual en mi sueño yo me postré y recibí de él la autoridad de ser rey sobre todas estas naciones. Y dice Josefo que se retiró a Alejandro de Macedonia y le permitió a los judíos regirse según la ley de su Dios. Entonces, también las escrituras dicen de los reyes persas que le permitían a los israelitas, a la iglesia, regirse según la ley de su Dios. Entonces, si Trump o Castro o cualquier otro es llamado por parte de la iglesia a una especie de Ciro, será porque la iglesia ya supone, será porque la iglesia ya ha exigido y tácitamente espera que sea la ley de nuestro Señor la única regla y estándar legal por la cual se va a permitir que el pueblo de Dios, es decir, que la nación entera, sea viva, sea gobernada. Entonces es lo normal, es lo que se esperaría de parte de la cristiandad. Se esperaría de parte de la cristiandad que se amoneste a los magistrados a someterse a Dios nuestro Señor. Ya sea que se postren delante de nuestro Señor en una ceremonia litúrgica o que simplemente pretenda y diga, yo soy aquí el magistrado y punto. La ley de Dios nuestro Señor y por lo tanto la iglesia que sigue la escritura supone ya que esa persona debe implícitamente saber y pretender y tener en su corazón que va a seguir la ley de Dios como su único estándar. Claro, ¿y cuán cerca está eso de la realidad? Porque en lo que estamos viviendo es que la misma iglesia no quiere saber de la ley de Dios. Eso ya es otra cosa, hermano. Mire, por lo siguiente, sí. Si Trump o Cast o todos aquellos que han ido a las iglesias a decir que sí que son los candidatos de Dios, Álvaro Uribe lo hizo también, todo presidente de los Estados Unidos el día de su posesión jura con la mano sobre la Biblia que va a gobernar. Entonces, si ellos de verdad estuvieran conscientes del mandato que Dios les da, ni pondrían la manota sobre la Biblia, se atreverían.
Estoy convencido, seguro, totalmente, que si Trump estuviese consciente de verdad lo que la escritura le exige, no se hubiese atrevido a eso. Entonces, primero, ellos no son conscientes de eso. Claro, la cuestión no es si es consciente o no, la cuestión no es si sabe o no, la cuestión es su moral. Pero digo, no es consciente moralmente de eso. Y hay una conciencia moral. Él no es consciente moralmente de eso. Segundo, él sabe, por otro lado, qué es lo que la iglesia evangélica le va a exigir. Porque tiene como modelo, se supone que es la iglesia evangélica más, no quiero decir la palabra relevante, más representativa del planeta Tierra, que es la iglesia evangélica de los Estados Unidos. Él tiene como modelo en Estados Unidos que lo que los evangélicos le exigen a Trump es que los deje ir a los domingos a sus edificios y ya, no más. No, eso es todo. Y que por ahí no les cobre impuestos a las iglesias por ser iglesia. No más, no más, no más. Y que diga cada día de acción de gracias, que es como la Navidad de aquí, que sí, que Estados Unidos es un país cristiano, para que todos como locos digan, ay, Trump es cristiano. Eso lo sabe Cas porque ese es su modelo. Entonces, ¿qué se puede esperar? A menos, por supuesto, que eso es lo que los cristianos esperamos, pedimos, rogamos, suplicamos. Que nuestro Señor avive la nación y haga entrar en juicio a los jueces. Pero en las condiciones que está ahora, él no va a hacer más de lo que la iglesia ya le ha exigido y más de lo que la iglesia como modelo para todas las demás iglesias, la iglesia de Estados Unidos, le ha exigido a cada uno de sus presidentes, que es prácticamente nada. Siguiendo lo que Yusef dijo, yo creo que ese es nuestro trabajo entonces ahora. Aprovechar esta situación donde hayan políticos que se hacen llamar seguidores del Señor y confrontarlos con la ley del Señor y decirle, bueno, pues si usted quiere hacer las cosas según el pacto del Señor, aquí está su descripción de trabajo. No sé si, bueno, creo que Yusef iba a decir algo y el hermano Luis también entró, que pueden... Es que lo que dice el No, hermano pero William, perdónenme esto. Los políticos no van a escuchar a nadie, economista, no lo va a escuchar si no le representa un sector importante de votantes. A eso sí le teme él, que no voten por ellos. Si no constituye una porción importante de votantes, es decir, si no constituye un peligro político para ellos, no. Van a decir, son otros locos fanáticos. Claro, como los profetas. Lo que dice el hermano William simplemente está describiendo la realidad en la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Sin embargo, como bien dice nuestro hermano William con respecto a la realidad del gobierno, debemos entender lo que las categorías fundamentales que Dios nuestro Señor ha dado en la realidad, que son como por ejemplo el gobierno, la ley, la justicia, la verdad. Todas esas categorías que son fundamentales en la acción humana, en la realidad misma que estamos viviendo, han sido establecidas por Dios. ¿Entienden? Entonces, el político, por más que use la categoría de gobierno y por más que la esté negando, él no puede escapar de la realidad de que Dios nuestro Señor es el que ha establecido el gobierno y por tanto como soberano, porque es el único legítimo soberano, es el que ha determinado la realidad de lo que es el gobierno. Y por tanto, el político está obligado a someterse a la realidad de lo que es el gobierno según Dios nuestro Señor, el soberano creador. ¿Me entiendes? Y por tanto la iglesia como columna y baluarte de la verdad, como profeta, como portadora de la ley, de la verdad, está llamada a denunciar, a amonestar, a llamar a que se cumpla con las categorías fundamentales que Dios nuestro Señor ha establecido en la realidad. Y esto ha sido siempre así. ¿Me entiendes? Últimamente, por supuesto, debido a lo que ya hemos discutido en muchos espacios, en otros lugares, debido a la situación de la iglesia, que la iglesia en estos momentos está en una situación de prostituta, una situación en la que se ha prostituido toda esta realidad
y la que le ha otorgado la determinación de la justicia, de la ley, de la verdad, del gobierno a otra entidad, ¿no? En virtud de que ha reconocido a otro soberano, ¿no? Porque ha abrazado la democracia y al abrazar la democracia reconoce a otro soberano. En este tiempo hemos estado con este problema, pero en la historia de la iglesia, desde siempre, desde la iglesia como se le denomina en nuestros días en cuanto a los libros de historia de la iglesia, se le denomina la iglesia primitiva. Desde ese entonces en adelante se ha invocado a los gobernantes, incluido el mismo Nerón, que representaba a César, el imperio, el señor supuestamente el señor de la tierra. La iglesia misma ha llamado y ha amonestado diciéndole que ustedes no son señor, que hay un señor por encima de ustedes y nosotros oramos por ustedes, intercedemos por ustedes para que ustedes tengan juicio, tengan una posibilidad de llegar ¿cómo decirlo?, a poder obtener un juicio verdadero, a llegar a dejar de ser locos, por decirlo así, ¿no? A dejar de ser dementes, ¿no? Vamos a orar por ustedes, por Dios nuestro Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia desde un principio se vio superior a los señores que estaban en este mundo. ¿Me entienden? Porque solo un superior puede interceder por alguien. ¿Me entienden? Si yo, por ejemplo, tengo a alguien que está por encima de todos, o por ejemplo, que hay alguien que está por encima de todo, el soberano, y yo puedo interceder por otro ante el soberano, es porque yo soy superior a él, por el que estoy, digamos, intercediendo. ¿Me entienden la idea? Entonces la iglesia tiene que entender que tiene un llamado importantísimo en el gobierno, que no solamente se puede reducir a lo que la democracia la quiere llevar, que sería meramente votaciones, sino que nosotros estamos ante el soberano como sacerdotes y por tanto invocando ante Dios nuestro Señor a estos señores que se levantan para que se sometan a la ley de Dios nuestro Señor. Y a esto quiero venir nuevamente, volviendo a lo que había dicho, que con José Antonio Kast, que se ha arrodillado ante un altar evangélico, que yo lo puedo denominar evangélico, pero sea como sea, él ha reconocido como un Ciro o como un Nabucodonosor, han reconocido la soberanía de Dios nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos mayor oportunidad. Y no con esto quiero decir que tenemos mejor oportunidad o que ahora sí que tenemos oportunidad. No quiero decir con esto, porque sea así o sea que salga el otro candidato, o sea quien salga, tenemos el mismo deber. Pero con esto tenemos mayor, digamos, ¿cómo puedes decirlo? Mayor ponencia en el público, porque él lo ha puesto, él mismo se ha puesto en público con respecto a la autoridad. Claro, con respecto a la autoridad de Dios nuestro Señor. Y por tanto, mayor responsabilidad tiene, porque lo ha reconocido. ¿Me entienden? ¿Comprenden la idea de lo que quiero dar? Claro, nuestra denuncia aquí ha sido siempre que al que más se le ha dado, más se le pide. Al que más se le da, más se le exige. En los Estados Unidos, si nuestro Señor le ha entregado a la iglesia, es decir, no a los pastores evangélicos o católicos, sino a la iglesia, a la comunidad cristiana. Si en los Estados Unidos nuestro Señor ha entregado a la comunidad cristiana los más grandes recursos, tanto económicos, financieros, los más grandes números en cuanto a cantidad de personas, los más grandes recursos teológicos en cuanto a seminarios, en fin. Si en la historia de la iglesia cristiana, si en la historia de la humanidad, este es un momento y un lugar en el cual la iglesia ha adquirido tanto, nuestro Señor le exige más. Y si por otro lado, en la coyuntura política, nuestro Señor ha puesto al frente de la iglesia unos hombres que han proclamado ser cristianos, que se han arrodillado y que han puesto sus manos sobre sus Biblias y han dicho y repetido que prometen, juran delante de Dios ser ministros fieles, más se le exige todavía a la iglesia, por supuesto. Hay una cosa que uno tiene que preguntarse en estos casos, y es,
¿Qué tanto temor le tienen los políticos, los reyes, los magistrados, en fin? ¿Qué tanto temor le tienen a la iglesia? No a Dios en abstracto, sino a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque uno ve, otra vez volviendo al caso de Alejandro de Macedonia, no debería uno llamar a ese tipo el magno, porque solamente Dios se vistió de magnificencia. Alejandro de Macedonia. Cuando Alejandro de Macedonia llega y entra a Jerusalén, tiene temor del sumo sacerdote, en representación del sumo sacerdote de Israel. Es un pagano, él solamente va a creer en algo que vea con sus ojotes, con sus ojazos. ¿Sí? Tengo cierto temor acá. Cuando, no recuerdo el nombre del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue citado, fue emplazado, o no, ni siquiera fue citado, sino que el Papa lo excomulgó porque se atrevió él a no reconocer los obispos que el Papa había nombrado y dijo, no, yo solamente voy a reconocer obispos que yo nombre. Entonces el Papa lo excomulga. Y él, el rey germano, va al castillo de Canosa, donde estaba el Papa, y ahí, como si fuera como si estuviera pidiendo permiso para entrar al templo Shaolin, pasó días, noches enteras bajo la nieve, esperando que el Papa le diera audiencia, le abriera y le recibiera, porque sabía él que no podía gobernar legítimamente sin el permiso del Papa. El mismo Napoleón, aunque le quitó la corona al Papa de sus manos y se la puso él mismo, no osó él proclamarse emperador de Francia y de toda la Europa conquistada si no recibía por lo menos de las manos del Papa la corona. Entonces, hasta cierto punto, hasta cierto momento, todavía los presidentes de Estados Unidos no se atreven a proclamarse todavía presidentes y no juran ante el pastor que invitan ahí a predicar ese día y no ponen su mano sobre la Biblia. En fin, ¿cuál es el temor que Kass le tiene de verdad a la iglesia en Chile? Yo creo que ninguno, excepto otra vez pasando por lo electoral. Ciertamente el deber de la iglesia, cualquiera que sea el estado espiritual de la iglesia, más aún de los que dicen o decimos nosotros y somos los que entendemos las escrituras, somos llamados a ser, ¿no?, la voz de Dios, los ángeles de Dios sobre la tierra y los ángeles que son testigos de él. Entonces, por supuesto que en Chile los evangélicos, los cristianos, todos los católicos están llamados a amonestar a que se proclame como próximo faraón y decir, esta es la ley de nuestro Señor. Todos los días usted tiene que leer de esta ley, tiene que hacer una copia de la ley con sus manos para que usted no se crea más que todos los chilenos. Es decir, este es otro igual. Es decir, usted no puede gobernar sobre ellos, en otras palabras. Es decir, usted no puede pretender legislar sobre ellos, decretar sobre ellos. Tiene ese deber la iglesia de amonestarlo. Claro, preguntémonos a nosotros cuál es el temor que tiene Kass de la iglesia más allá de lo electoral. Ninguno, absolutamente. Y después de ser elegido, mucho menos, porque ya es elegido. Y después de que es elegido, seguir con la pantomima y el drama de que si es cristiano y ir a las iglesias a que lo bendigan de vez en cuando, menos temor les va a tener si es que les da el circo que ellos quieren, el circo que aquí la iglesia ha querido y le ha dado Trump también a la iglesia. Pero otra vez, claro, ese es el deber de la iglesia, amonestar, y esperamos, suplicamos que nuestro Señor avive a la iglesia para ello y despierte la conciencia de los que se proclaman como gobernadores de las naciones y toman dominio sobre ellas. ¿Qué cree, hermano? ¿Cuál es el temor que le tiene hoy Biden a la iglesia en Estados Unidos? O Kass en Chile, ¿cuál es el temor que le inspira a la iglesia como portadora de la verdad? No ontológicamente que le tengo temor a esos señores ahí, sino temor como portadores del Espíritu Santo. No, ¿cuál es el temor que le tiene Bolsonaro a la iglesia como portadora del Espíritu Santo? ¿Quién sabe? No creo que sea Claro. temor a Dios nuestro Señor. No estoy hablando del temor de él como ser humano ante Dios, no. Estoy hablando del temor como magistrado,
como cuando Salomón dice, Señor, ¿me estás diciendo que qué quiero? Pues dame sabiduría, porque ¿cómo hago yo para juzgar a este pueblo? Ese tipo de temor, quién sabe. Claro, yo pienso que con Kass o con el mismo Bolsonaro, o con incluso con el mismo Trump, cosa que la iglesia no hizo porque la iglesia está totalmente prostituida en Estados Unidos, y qué decir de acá en Chile, pero por más que acá en Chile estemos en esa condición, tenemos una oportunidad de despertar, una oportunidad de arrepentirnos y darnos cuenta de los tiempos y las sazones en las que estamos viviendo en estos momentos, y de identificar que, claro, en estos momentos, como dice bien nuestro hermano William, Casa a lo mejor no le tiene ningún temor a la iglesia, y quizás pensándolo, a lo mejor pensándolo mal, Cass ha usado a la iglesia como excusa para poder avanzar, pensándolo en el peor de los casos, ¿no? Supongamos en el peor de los casos, ¿no? Espero yo pensar en el mejor de los casos, pero supongamos en ese caso. Sin embargo, podemos apelar a la conciencia del mismo personaje, José Antonio Caz, y enfrentarlo como iglesia, como profetas, ¿no? Enfrentarlo contra Dios nuestro Señor, no tanto contra la iglesia, que sería bueno que fuese así, pero en estos momentos la iglesia no es que tenga mucho capital para, para merecer tal temor, ¿no? En estos momentos, en ninguna parte del mundo. Pero enfrentarlo contra Dios nuestro Señor, porque Él lo reconoce como Dios verdadero, ¿no? El Dios trino, que la iglesia como profeta lo enfrente a Él mismo contra Dios nuestro Señor, creo que es una tremenda oportunidad que tenemos como iglesia. El problema de la iglesia hoy en día es que la iglesia se ha prostituido, la iglesia ha negado a Dios nuestro Señor y se ha ido en pos de los ídolos. Y uno de los ídolos en los cuales hemos discutido muy ampliamente en el Instituto Rutuni, es el ídolo de la democracia. Con muchos cristianos he compartido hoy en día, y esos cristianos me han dado argumentos, ¿cómo decirlo?, dualistas, argumentos en los que creen que es que nosotros estamos viviendo en este mundo, y en este mundo están estas reglas, y en el mundo de Dios están estas otras reglas, ¿me entiendes? Y por tanto están asumiendo ellos que Dios nuestro Señor no tiene un gobierno providencial. Ellos no comprenden la trascendencia e inmanencia de Dios nuestro Señor. Ellos no comprenden la distinción de creador-criatura. Ellos tienen una teología totalmente errada, totalmente imbécil la teología que tienen. Es así, porque no puedes decirte cristiano y sostener una criatura, perdón, una teología que sostenga que la criatura pueda determinar la realidad, e incluso al mismo nivel de la divinidad, y llegar a decir que el reino del hombre está al mismo nivel que el reino de Dios. Y eso es lo que me están poniendo a mí en la discusión, esa dialéctica, ¿no? Sino que lo que debe reconocer la iglesia es que Dios nuestro Señor es el que gobierna la historia, el que tiene un gobierno providencial, el que determina la historia con su providencia, con su predestinación, ¿no? Pero debido a que la iglesia ha sido humanista en nuestro tiempo, claro, va a bendecir a un Donald Trump con todo su plan, con todo digamos, su plan político y con todas sus decisiones. Va a bendecir a un Bolsonaro con todas las decisiones que tome y con todas las creencias que tenga. Y por supuesto, en nuestros días va a bendecir, si es que llega a salir José Antonio Caz de presidente en 19 de diciembre del año de Dios nuestro Señor, del 2021, claro, lo va a bendecir también. Pero ¿por qué la iglesia está bendiciendo a estos candidatos? Porque se están prostituyendo, porque están negando la teonomía, están negando la escritura, están negando que Dios nuestro Señor es soberano, y por tanto están diciendo que el hombre en sus torres de Babel están determinando la historia, están determinando la ley. Y ese es el gran problema. Y eso lo Hermano, tenemos claro acá. ¿Me entiendes? el hermano Luis quería participar, entiendo. Y con esto termino, hermano. Y lo que quiero hacer ver, que en estos momentos la iglesia tiene la oportunidad de hacer ver
que el hombre no es el que determina la ley, el hombre no es el que determina el gobierno, sino que Dios nuestro Señor, y llamar al arrepentimiento a estos hombres y decir, por supuesto, con la autoridad de que el mismo José Antonio Caz se ha reconocido, de decir que Dios nuestro Señor es soberano y no el Estado, no él, no su partido. ¿Entienden? Es una oportunidad grandísima que tenemos como iglesia. Hermano Luis, por favor. Sí se escucha. Sí, se escucha muy bien. Ok. Bueno, es que parte de la discusión, como entiendo el asunto, gira en torno a la relevancia que tiene la iglesia hoy en la sociedad, ¿cierto? El hermano William, por ejemplo, avanzaba que a nosotros va a ser una sociedad de cristianos que se nos va a pedir mucho porque mucho es lo que tenemos, ¿sí? El hermano William señala la influencia y el peso académico que puedan tener en nuestros seminarios, ¿sí? Y de hecho, el hecho de que culturalmente aún se mantenga cierto respeto por la iglesia, sí, eso es una cuestión. Pero el punto importante es qué tan relevante, como pregunta el hermano William, es la iglesia en términos de temor, ¿sí? ¿Qué tanto temor infunde la iglesia a un individuo que dice gobernar? Incluso muchos de ellos dicen ser puestos por Dios, ¿sí? Ser ministros de Dios para la administración de la justicia. Pero si nosotros vemos en la historia de los Estados Unidos, presidente tras presidente jura sobre una Biblia solo para luego olvidarse de la ley. Mire, aquí en Colombia, antes de que empiece el artículo 1, artículo 2, artículo 3, pone al país en las manos de Dios. Y luego, por allá en el artículo de no sé cuándo, cuando están hablando de la posesión presidencial, dice que el presidente debe jurar por Dios y la patria. Son las dos únicas menciones que esos legisladores dieron a nuestro Señor, sí, o sea, reconocen cierta influencia, pero simultáneamente dicen no es lo suficiente como para que estas leyes aquí redactadas estén regidas por la ley de Dios, sino que, bueno, pedimos a Dios que nos guarde y luego colocamos al presidente bajo la influencia psicológica que la imagen de Dios que tiene ese hombre pueda ejercer sobre él. ¿Sí? O sea, una cuestión, y es el punto que hacía el hermano William anteriormente, es el peso psicológico que la idea de Dios puede ejercer sobre una persona, que seguramente la tiene. Y otra cuestión es que la iglesia como cuerpo de sacerdotes y profetas ejerza una presión fáctica sobre los individuos que dicen ser ministros de Dios para administración de justicia. Y esa creo que es la cuestión de la discusión. Pero ahí ¿me escuchan? Sí, hermano. Ok, en Estados Unidos caló muy profundamente dentro de los evangélicos, sobre todo, esa figura de Ciro para representar a Donald Trump como el Ciro moderno. Ahora, si uno observa las escrituras y observa el personaje en cuestión, observa a Trump, si uno observa las escrituras y en el caso de Chile observa a los candidatos presidenciales, los dos, si uno observa a Colombia y su respectivo presidente, o los que en este momento están haciendo campaña para presidente, en fin, en todo nuestro hemisferio y Europa, en fin, observa a los que se establecen como gobernantes sobre las naciones. Uno no los ve, no los podría calificar realmente como Ciro, sino como faraón. ¿Por qué? Otra vez, de nuevo. Cuando, cuando la escritura habla de los reyes persas, dice claramente que los reyes persas permitían al pueblo de Dios regirse según las leyes de su Dios.
Cuando la escritura habla de Faraón, lo presenta delante de Moisés o a Moisés delante de Faraón. Moisés, como dice Joseph, amonestándolo que libere el pueblo para que adore a Dios. Entonces, ¿como quién debemos ver nosotros a estos personajes que hoy se proclaman gobernantes de las naciones? ¿Como los reyes persas, como los emperadores persas o como Faraón? Bueno, son más bien como Faraón. Entonces, ahora la pregunta, ¿qué le exige la iglesia a Faraón? ¿Qué le exige Moisés a Faraón? Le exige, deja libre a mi pueblo, deja ir mi pueblo para que me adore. ¿En dónde? En el desierto. Y en el desierto el Señor le entregó la ley. Entonces, ¿cuál es la exigencia que se le debe hacer a esos hombres? Dejen de ser Faraón y dejen ir al pueblo para que adore a nuestro Señor según su ley. Punto. ¿Está la iglesia en capacidad de decir eso? Bueno, capacidad física sí, porque hasta donde sé, todos los pastores tienen lengua. Todos los que proclamamos ser cristianos tenemos lengua. Pues claro que tenemos esa capacidad física. ¿Tenemos autoridad bíblica? También tenemos la autoridad bíblica. Otra vez, tenemos una autoridad espiritual real, viva. No, les generamos cierto temor, no. Le generaba cierto temor Moisés a Faraón, no. Ni siquiera cuando convirtió todavía las aguas del río Nilo en sangre, todavía, no, hasta cuando el Señor a través de Moisés demostró su poder. Uno piensa, puede pensar hoy día, de tener confianza, ¿no? En que sí, porque yo voy a decir, tengo que decirlo y es mi deber delante de nuestro Señor, me va a oír. Tiene que tener esa fe, por supuesto. Pues debe preguntarse uno también cuál es la autoridad espiritual que Dios me ha dado frente a ese poder diabólico. Bueno, otra vez, la autoridad es la autoridad del Espíritu Santo y ese poder de la palabra de Dios. Otra vez se pregunta uno, ¿qué es eso que le genera a ese hombre temor por las palabras entonces que vamos a decir? Y ahí entonces cae la duda. Generamos temor nosotros, si quieren, nuestro prójimo, nuestros vecinos, los paganos de al lado, en cuanto a los que se sientan en el camión, en la guagua, en el bus, al lado nuestro, en cuanto a nuestros testimonios. ¿Será que estos entonces van a tener temor de nuestros testimonios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El rey de Inglaterra no se atrevía todavía a ser proclamado como rey hasta cuando el arzobispo de Canterbury no le daba la legitimidad a ese rey. Y aún en ese momento, el arzobispo de Canterbury tenía que amonestarlo y decirle, jure usted que no va a dejar que la inflación, que el valor de la libra esterlina pierda su capacidad de compra de manera que pueda empobrecer a los ingleses. Él juraba que sí. ¿Hasta dónde el arzobispo de Canterbury tenía esa credibilidad y de verdad el rey de Inglaterra, hasta cuando tuvo el poderes ejecutivos, respetó esa norma de no generar inflación? ¿Quién sabe? Porque era simplemente un protocolo litúrgico. Entonces, lo que sucedió con Cast allá y lo que ha sucedido aquí con Traps no son más que protocolos litúrgicos. Quiera Dios nuestro Señor que se aproveche esa oportunidad, como dice ellos, se amoneste al personaje, acaso, y también que se amoneste a cada uno, y todos y cada uno de los que se proclaman gobernadores sobre las naciones. Y le suplicamos al Señor que nos dé el poder real, factible, histórico para hacerlo. Pero eso pasa porque la misma iglesia se arrepienta de sus pecados y reconoce que ha vivido en un estado de prostitución. Uno no puede pretender que la mujer adúltera le diga al amante arrepiéntase, siendo que la mujer adúltera sigue en adulterio con él. Aunque le diga, su amante le va a decir, bueno, nos arrepentimos y seguimos en adulterio. ¿Qué es esto? Hermanos, y en cuanto a lo que trae Joseph entonces,
usar esta oportunidad. ¿Qué ustedes piensan sobre esa oportunidad per se ¿verdad? Con respecto a este momento, ¿verdad? Por ejemplo, acá a mí me pasó que conozco personas que están dentro de la esfera política haciendo leyes y, y se corrió una oportunidad de poder compartir con estas personas y traerles una perspectiva bíblica sobre el asunto, por ejemplo, del aborto. Y pues, ¿cuál sería mi trabajo, por ejemplo? Pues mi trabajo sería lo que estaba diciendo Yusef. Yo no, la pregunta es, no es que nosotros apelemos a la autoridad de la iglesia, porque lo que estamos discutiendo aquí es que la iglesia ha abandonado su autoridad al querer darle entonces la capacidad de legislación ¿verdad? A los aparatos estatales, pero también, por otra parte, existe un remanente del Señor y se están presentando oportunidades que a lo mejor no habían sucedido antes. A lo mejor no nos vayan a escuchar porque no tenemos poder, eh, pero sí tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros y nos ha llamado a hacer unas proclamaciones, cueste lo que nos cueste o lo que sea, ¿verdad? Oye, ciertamente es una oportunidad y la oportunidad debe ser aprovechada. Uno se pregunta, ¿qué está esperando nuestro Señor desde los cielos? Está esperando nuestro Señor desde los cielos que se haga lo que Joseph dice, que se aproveche una puerta gigante que ha abierto, no Cast, sino que hay una puerta mal que bien en lo que hoy llaman mal llamado Estado de Derecho, que por lo menos la gente puede hablar, por lo menos a este lado del mundo, en la Florida, en Puerto Rico, en Chile, en fin. La gente puede hablar y decir, mira, tú que estás ahí arrodillándote, acuérdate de quién es Dios, mira que Dios es este, y mira que Dios dice aquello. ¿Estás seguro de lo que estás prometiendo hacer? Debes hacerlo. ¿No? Claro que hay que hacerlo, hay que decir. Y la iglesia debe suplicar que el Señor la vive. Es que sin el avivamiento de la iglesia no va a ser siquiera escuchada. Uno ve eso de principio a fin en la escritura. Ese es el Moisés avivado, el que finalmente Faraón le dice, está bien, vete, no te quiero ver más acá. Es la iglesia uh, avivada la que Pedro le dice, esto es para vosotros y para vuestros hijos. Es la iglesia avivada finalmente la que representada por León puede salir delante de Atila y decirle de aquí no pasarás, aunque no tenga ningún poder, sino el poder de un báculo en su mano. Esa iglesia avivada por la que nosotros oramos, suplicamos, pedimos. Que no suene primero, que no suene como que dice uno, bueno, como para darle contentillo, como por lavarse las manos, que como no estamos avivados no vamos a decir nada. No, no es eso, al contrario. Es la conciencia de que de verdad no vamos a tener ese peso y esa relevancia hasta cuando nosotros mismos no queramos que Dios nuestro Señor sea relevante en nosotros. Segundo, no es por otro lado pretender que entonces nosotros no podemos ni debemos hacer nada. Al contrario, es reconocer que podemos y debemos hacer algo únicamente bajo el poder de Dios nuestro Señor como debemos hacerlo y querer hacerlo. Es darle a Dios su lugar, porque Pablo dice, Él es el que ha marcado los límites de la habitación de todos y les ha marcado los tiempos para que busquemos a Dios, es que de alguna manera podemos hallarlo, encontrarlo. Claro, la pregunta del hermano José Millo era, ¿me la puede repetir, hermano? Porque estaba ahí. Básicamente que nosotros deberíamos hacer aprovechar en cuestión de si debemos aprovechar esta oportunidad o debemos rendirnos a de que pues como la iglesia está prostituida con el Estado Claro. diciendo que estas personas son verdaderos gobernantes cuando no lo son,
o entregándoles el poder y la autoridad que se nos ha delegado a nosotros transmitir de parte del Señor a el mundo. Y se lo damos a Claro. estos políticos. Pero aún así, usted mismo trae una oportunidad y sé que son oportunidades que se están presentando no solamente aquí, pero eh, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Claro, es una lástima que nosotros tengamos que estar atentos a las oportunidades que tenemos. ¿En qué sentido lo quiero decir? Porque nosotros hemos tenido las oportunidades y las hemos, como iglesia estoy hablando, como la iglesia de Dios nuestro Señor, como el reino de Dios nuestro Señor, ya las oportunidades han sido aprovechadas y ya ha sido transformado el mundo entero en virtud de esto, y no con esto quiero decir que el mundo entero ha terminado siendo transformado y punto, no, sino que está siendo transformado. El problema es que es una lástima pensar en estos términos, y lamentablemente así lo tenemos que decir porque por la condición en la que estamos pasando, ¿no? Que tenemos que aprovechar esta oportunidad como, a ver si puedo hacer una analogía, como aquel que está en la miseria y no tiene nada y de repente se le presenta una oportunidad, ¿verdad? Para poder mejorar su situación. Lamentablemente esta es la condición de la iglesia en estos momentos, en una condición de irrelevancia, en una condición en la que no tiene, ojo, si no hubiese sido porque José Antonio Kast, acá en Chile, haya puesto de tema en la palestra a la iglesia evangélica, católica, romana, la iglesia y Dios no hubiese sido un tema. Es cosa de ver cuáles son los temas de los demás candidatos, que no son pocos. Los demás candidatos no tienen en, ningún, en ninguna medida el tema de Dios nuestro Señor, que debería ser el tema trascendente de todos los candidatos, ¿no? A la presidencia, a pesar de que el tema de ser mismo candidato es un tema ya totalmente anticristiano, porque nadie puede ser candidato al gobierno, no, sino que todos los que son gobernantes lo son porque han demostrado madurez, dominio, gobierno, ¿no? Lo que el mismo apóstol Pablo lo nombra en Timoteo, ¿no? Que el que quiera ser obispo primero tiene que demostrar un dominio, tiene que demostrar un gobierno, ¿verdad? Y esto es una cosa que aborrece el humanismo, y es por eso que el contendiente a José Antonio Kast, por ejemplo, que esto lo toqué yo en el sermón de hoy, bueno, domingo ya, ayer podríamos decir, porque ya estamos pasando la madrugada, el sermón del domingo de ayer, el sermón pasado, toqué este tema en el que en una democracia está establecido que el ser humano, el individuo, ¿no? Está llamado a no exigirse que triunfa, a no exigirse que sea culpable, a no darle responsabilidad, sino que la democracia está llamada a evadirle todas esas categorías que Dios nuestro Señor ha establecido, ¿me entiendes? Y estudiamos un poco el orden de Ur de los Caldeos, en el que estaba el padre de Abraham, Taré, ¿no? Y que Sem, hijo de Noé, y que llevaba la promesa y que llevaba el encargo, ¿no? De llevar a cabo el desarrollo de la promesa y de la fe de Noé, ¿no? Y que esa cultura la estuvimos analizando este domingo y estuvimos viendo que había cierta jerarquía en esta cultura, pero esta jerarquía surgía de manera espontánea debido a que los hombres, padres de familia, madres de familia, gente de responsabilidad, obtenían un cargo, obtenían un reconocimiento en virtud de sus atributos, en virtud de sus esfuerzos, en virtud de lo que ellos hacían, en virtud de sus obras, ¿no? Y al que mucho se le da, mucho se le exigía, ¿verdad? Entonces estuvimos analizando esto y estuvimos viendo, oye, la cultura de Ur de los Caldeos, a pesar de que estaba ciertamente contaminada por el paganismo, heredaba en verdad ciertas cosas del pacto, ¿entiendes? Y tenía ciertas, digamos, estratos sociales que se identificaban fácilmente, ¿no? Y en los que estaban arriba, la élite gobernante, por decirlo así, lo estaba no porque tenían más votos, no porque en una democracia habían sido elegidos, sino porque habían demostrado dominio, habían demostrado ser responsables, habían demostrado ser hombres de sabiduría,
¿entiendes? Por supuesto, entendiendo que había manchas del pecado, eso no se discute, pero estaba esa lógica, ¿me entiendes? Y en virtud de que ellos estaban ante esa responsabilidad, ellos estaban en la élite, ellos pagaban el doble de tributación, ellos tenían el doble de responsabilidad ante la sociedad e incluso, como mismo Ruduni tienen un estudio sobre la sociología de Ur de los Caldeos, que si desean yo se los puedo compartir, hizo un estudio sociológico de Ur de los Caldeos y descubrió que estos que pertenecían a la sociedad de élite gobernante de Ur de los Caldeos eran los que estaban llamados a ir a la guerra. Y la clase media, que eran la segunda clase, y los esclavos no iban a la guerra, no tenían esa responsabilidad, ¿me entiendes? Y los impuestos que pagaba la clase media e incluso los esclavos no eran los mismos que los que pagaban las clases de la élite gobernante, sino que pagaban ellos, los de la élite gobernante, el doble. ¿Y por qué pagaban el doble? En virtud de la responsabilidad que tenían, ¿entiendes? Y ellos tenían que demostrar dominio, ellos tenían que demostrar gobierno, ¿me entiendes? Para estar en el estatus que estaban, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nos está entregando la democracia, nos está entregando que los perdedores, como le llamarían los gringos, ¿no? Los que no han demostrado dominio, los que no han demostrado nada en la vida, como por ejemplo el contendiente que se va a venir ahora contra contra Kass, que se llama Gabriel Boric, este tipo no ha demostrado absolutamente ningún gobierno. De hecho, no tiene ni siquiera familia, no tiene hijos. El individuo, y yo lo estoy poniendo lo que es un perdedor que si no fuese por la política, ¿no? Que es lo que tenemos, el sistema actual que tenemos y al que mismo pertenece Kass, a esto quiero decir la amplitud de mi argumento, ¿no? Está manteniendo a este ser humano, que si no fuese por la política, este ser humano sería un mendigo, ¿me entiendes? Sería una persona que estaría pidiendo plata en la calle o a lo más estaría trabajando con el sueldo mínimo en Chile que no te alcanza para pagar ni siquiera el arriendo de una casa. ¿Me entiendes? Y ese hombre es el que está contendiendo con otro hombre que sí ha demostrado dominio, que sí ha demostrado gobierno en la casa de su hogar y que, cristianamente hablando, ni siquiera él ha deseado recibir el sueldo de un político, sino que lo dona. Y él mismo lo ha declarado y por supuesto que el progresismo, si es que lo hubiese encontrado mentiroso, lo hubiese denunciado enseguida, ¿no? Él dice que todo su sueldo de senador, de diputado, lo ha ofrendado, ¿no? Lo ha delegado, ¿no? Y él vive con lo que él trabaja, ¿no? Pero si vemos el estándar bíblico, claro, en cierta medida, ¿no? Con todo, a pesar de todo lo que hemos conversado aquí, Kass tiene una autoridad, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad, ¿me entienden? Y a eso es lo que yo apelo, a la responsabilidad de este hombre, a la que él mismo ha reconocido, y que la iglesia tiene esta oportunidad, y vuelvo a lo mismo que he dicho al principio, es una lástima que tengamos que decir que tenemos una oportunidad, porque la iglesia debería haber proclamado este mensaje desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y dejar de haberse prostituido con lo que conocemos con lo que conocemos con respecto a la democracia, y haber enseñado, haber puesto hombres de dominio. ¿Cómo es posible que venga un hombre como José Antonio Kass, que viene del mundo supuestamente, viéndolo desde la óptica reformada, protestante, ¿no? Viene del mundo católico romano, supuestamente de los idólatras y de todo el cuento que podamos hablar y de todo lo que han hablado los obispazos? ¿Cómo es posible que este hombre demuestre dominio, gobierno, que demuestre que tiene una familia gobernada, que demuestre que ha tenido, digamos, dominio, que tiene creo que 7 hijos, ¿no? Y que ha gobernado su casa y que demuestra que tiene dominio, y que la iglesia protestante nunca en su vida ha podido dar un hombre como él? No sé si me entienden lo que quiero decir, ¿no? Porque claro, podemos juzgarlo, podemos juzgar como iglesia, podemos juzgar todo lo que quieran, pero ¿por qué miércoles no hemos podido dar esta alternativa de un hombre que ejerza dominio como iglesia, que tenga una familia constituida, que demuestre gobierno, que demuestre poder, que demuestre sustento
en la historia de Chile, sino que venga un hombre de la Iglesia Católica Romana. No sé si me entienden el argumento que quiero dar. Esto quiere decir totalmente. ¿Sí? Totalmente, sí, muy seguramente, no digo seguramente como un deseo, sino como una seguridad. Muy seguramente en las iglesias protestantes de Chile, de cualquier país de América Latina, hay hombres que tienen su familia bajo dominio, no en el sentido patriarcal romano, sino que son ejemplos de su familia y son buenos maridos, son buenos padres, son buenos administradores de su hogar. Seguramente que hay buenos profesionales entre ellos, seguramente que hay buenos empresarios entre ellos. Todavía queda la pregunta, ¿por qué la iglesia no lo sabe? Bueno, y nosotros ya sabemos que es que a la iglesia no le interesa la reconstrucción de la sociedad. Por eso entonces estos hombres no están interesados en no tener dominio sobre la nación, porque otra vez volveríamos al mismo paganismo, pero no están interesados en ser un factor relevante en esa misma país, en esa misma sociedad, más allá de la relevancia que pueden hacer en una secta, digámoslo así, en una secta, en un culto evangélico, la relevancia que pueden ser en un grupo de oración, católico, romano, es eso. ¿Qué puede uno anticipar con respecto al llamado que está haciendo Joseph? Que sí, que a menos que nuestro Señor produzca un avivamiento en la iglesia, eso no va a pasar. Porque no puede pasar mediante una acción humana lo que el humano no crea y no sienta en su corazón, no piensa en su corazón, no esté convencido de ello. Entonces, si la iglesia, no hablemos de la iglesia institucional, sino ahora sí hablemos de la nación, en este caso hablemos de Chile, hablemos de los Estados Unidos, la iglesia. Si la sumatoria de estos hombres, de estos individuos, y la iglesia, si estos hombres, estas personas, estas mujeres y estos niños no tienen en su corazón que son jueces activos delante de estos magistrados, pues no va a haber ninguna amonestación, no va a haber ningún llamado, primero. Segundo, si la nación como tal, miren, antes de decirlo, Trump decía, y al decirlo estaba hablando de los cristianos evangélicos principalmente, y católicos también, que él sabía, él reconocía, que él podía cometer cualquier crimen en la calle, como dispararle a alguien. Y a él no le iba a suceder nada porque sus electores eran unos tontos. Él lo decía, ahí igual decía, ustedes me aman a mí, y aunque yo cometa un crimen en la calle, ustedes todavía me van a elegir a mí. Entonces ellos lo conocen políticamente, no son ningunos tontos, como uno cree, ese político es un tonto. No, no son ningún tonto. Por supuesto que no se ha ganado la vida de una manera honesta empresarial, pero no creamos que es un tonto. Conocen muy bien a las personas y tienen un equipo de hombres malvados, malévolos, en su mente, en su corazón. Y conocen la gente. Es que deben conocer la gente para poder manejar esas maquinarias tan monstruosas, políticas, esa maquinaria que luego es el Estado. Entonces, yo no estoy hablando en términos pesimistas, sino que estoy haciendo un juicio de valor y un juicio profético. No profético porque estoy diciendo qué es lo que va a pasar, sino un juicio profético con respecto a cuál es la calidad moral de la iglesia. La calidad moral de la iglesia, no digamos de los evangélicos, no digamos de los romanos, sino la calidad moral espiritual cristiana de las naciones que son la iglesia. Las naciones están borrachas, en otra palabra, así como la prostituta que se ve ahí borracha. Ahí no está hablando solamente de los curas o de los pastores, son las mismas naciones, esa es la iglesia. Está borracha por el mismo poder. Y uno no puede, claro, por supuesto, esperar que un borracho salga a profetizar. Y aún así es nuestro deber, ardientemente, como Joseph,
Es decir, es una oportunidad que tenemos. Amén. Hermano, ¿alguien quiere aportar algo más? No sé si alguien más quiera decir algo, ¿no? Bueno, con respecto al desafío, como resumiendo o haciendo un sumario, como lo quieran poner, eh, la iglesia en Chile en estos momentos, Dios le ha colocado un desafío para que se despierte, a pesar de su letargo, a pesar de su cautividad, que le podríamos decir la cautividad babilónica, pero esta es peor porque esta cautividad es con querer, ¿no? Es como que, llévenme, por favor. No es como la cautividad israelita en la que fue en contra de su voluntad, ¿no? Esta es como, por favor, llévenme. Yo quiero participar en esta cautividad. El desafío entonces, Es como la ramera. claro, es una ramera, exactamente, como usted dice, hermano. El desafío que Dios nuestro Señor está haciendo a la iglesia es el de juzgar, el de llevar un juicio ético judicial sobre nuestra nación, y no solamente sobre nuestra nación, sino en específico en estos momentos, ¿no? Sobre el presidenciable, ¿no? Pienso yo, eh, a lo mejor estoy equivocado, hermano. Yo, por supuesto, soy muy falible, ¿no? Y puedo estar equivocado. En estos momentos, a lo mejor es un deber de la iglesia que, no sé si ponerlo como un deber, pero quizás sería algo conveniente en virtud del juicio que vamos a emitir, ¿no? En virtud del juicio que debemos emitir, ¿no? Que la iglesia vaya, no, no en el sentido religioso, en el sentido democrático, sino que vote por Kast en estos momentos, dándole una responsabilidad digamos, en su ser, en su persona, ¿no? Y luego de esa responsabilidad exigirle cuentas, como es como es en términos de el gobierno y la responsabilidad bíblica, ¿no? Que es el que está arriba, el primero, el que debe dar cuenta a los demás. Quizás esté equivocado o no, pero creo yo que en estos momentos la iglesia debería salir a elegir a Cas para luego proclamar la responsabilidad que tendría un gobernante, un juez en nuestra nación. Puede que esté equivocado a lo mejor en la estrategia, porque esto yo simplemente lo estoy tomando como estrategia, ¿no? Puede que a lo mejor no sea la solución verdadera y Dios tenga una solución aparte, ¿no? Pero pienso yo que en estos momentos sería interesante y además una oportunidad de que podamos aprovechar esto como iglesia y una vez que este hombre sea elegido presidente, como iglesia llamarlo al arrepentimiento y decirle usted ha hecho, porque así lo ha hecho. Y esto, una cosa que yo me gustaría mencionar con respecto a lo que Rushduni ha dicho en su teología sistemática, respecto a las ceremonias, a la liturgia, que el humanista no respeta la liturgia y la ceremonia, ¿no? Él la ve como una cuestión estúpida, como una tontería, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Pero el cristiano no debería tenerlo así, no como los obispazos y los evangélicos que creen que por la institucionalidad y por la burocracia creen que van a tener bendición, no, sino que en el sentido que cuando uno entra en pacto, ¿no? Cuando uno hace una ceremonia, por muy que no se acerque a lo que supuestamente dice Westminster o lo que diga la católica Iglesia Romana o lo que sea, cuando uno hace una ceremonia, como por ejemplo en el libro de jueces, ¿se recuerdan? No me recuerdo el nombre de aquel ser humano que hizo un pacto con Dios y dijeron que el primero, dijo él que aquel que venga, el primero que se aparezca, lo ofrecerá en sacrificio a Dios, ¿no? Y apareció su hija, no recuerdo bien cuál era su nombre en el episodio de jueces, ¿no? Y Dios, ¿qué pasó? Que él se condenó a sí mismo y él entendía que la ceremonia era importante. Por tanto, Rotuni decía, las ceremonias ante Dios nuestro Señor son importantísimas y Dios se las toma en serio.
¿me entiendes? Entonces, si la iglesia se tomara en serio esto y que José Antonio Kast celebró una ceremonia ante Dios nuestro Señor, no solo ante la iglesia, sino ante Dios nuestro Señor, si es que Él lo hizo así, porque así debería haberlo hecho, entonces nosotros estamos llamados a denunciarle y a llamarle a que se comporte como tal, porque Él ha hecho un pacto con Dios, no con la iglesia, sino con Dios, ¿me entiendes? Entonces tenemos una oportunidad para denunciar no solo acá, sino denunciar al mundo, porque el mundo lo ha elegido a Él, y Él ha hecho pacto con Dios, ¿me entiendes? ¿Comprenden Sí, hermano, yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto votar, que también es una ceremonia pactual, donde uno ofrece un voto, eh, puede, hasta donde usted ve que esto no sea ser cómplice de usar el nombre del Señor en vano? Esa fue mi preocupación con Trump. Yo decía, la preocupación más grande que tenía era el uso del nombre del Señor en vano, que desde el principio estaba ocurriendo. Y decía, y que la iglesia esté amarrada a ese uso, a ese pecado, que desde ya sin él haber hecho nada, ya se sabe que hay un pecado aquí. Pues no sé, yo tenía, esa fue, antes de yo saber mucho de política, así, en términos, ¿verdad? Del pacto, en términos de la ley del Señor, ya eso me sonaba como un problema. Es que, hermano, cada vez que los hombres usan el nombre de Dios en vano, no significa que sea en vano en realidad, sino que Dios les va a pedir cuentas por ello, ¿me entiendes? Y por más que lo hayan usado en vano, Dios les va a decir, tú usaste mi nombre en vano, pero a pesar de que lo usaste en vano, las promesas que hiciste y sea lo que sea, yo te voy a exigir cuentas porque usaste mi nombre, ¿me entiendes? Esa es es la idea o la verdad que yo veo incluso en la ocasión del libro de jueces en la que yo cité digamos, esto que pasó Pues, que no me era acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, no lo recuerdo, pero que él dijo, le dio una promesa a Dios que al primer hombre que pasara lo sacrificara, y Dios nunca ha exigido eso y Dios no permite eso, pero porque el hombre interpretó muy mal y usó el nombre de Dios en vano, Dios en su providencia, predestinación, estableció que apareciera su hija. ¿Entiendes? Y todos los hechos y los fenómenos que pasan en la historia pasan porque Dios así lo ha determinado, y creemos como calvinistas, ¿no? Como reformados, creemos que Dios así lo estableció. Y por tanto, cuando se le apareció su hija, Dios lo había establecido así, para hacerle ver lo necio que era, al no tener en cuenta que él ya mire, había tenido una revelación. hay algo que sucede, hermano, y es que nadie puede actuar más allá de lo que cree. Y nadie puede entender más allá de lo que cree. O sea, conforme cree, entiende, y por lo tanto, como entiende, actúa. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué entendió Kast y qué entendió la iglesia en ese momento? ¿Qué está entendiendo en este momento la iglesia que lo vio a él y tiene en su mente colectivamente que Kast hizo eso? ¿Qué tiene en su mente el votante evangélico y el votante católico? ¿Qué tiene en su mente en cuanto a cuál es el compromiso que dijo Kast? La idea de la mente evangélica en los Estados Unidos, cuando cada presidente jura con la mano en la Biblia, cuando Trump levanta la Biblia y dice que él es el presidente de los cristianos, la idea es que es simplemente un hombre, él, que dice que cree en Jesús y ya no más. Y eso es todo. La idea es que es un hombre que le va a permitir a los evangélicos a ir a la iglesia los domingos, como dicen ellos, y no más, no más. Por lo tanto, pregunta, ¿le van a exigir a Trump que elimine el Banco de la Reserva Federal? ¿Le van a exigir a Trump que renuncie a sus poderes ejecutivos? ¿Le van a exigir a Trump que solamente reconozca los poderes jurisdiccionales dentro del gobierno civil? ¿Le van a exigir a Trump que abra las fronteras? ¿Le van a exigir a Trump que el tipo de cambio sea cualquier cosa que la gente quiera intercambiar? ¿Le van a... No, no le van a exigir eso nunca. Al contrario, le van a decir, Trump, no hagas eso nunca, porque nosotros queremos un faraón que nos gobierne y que nos diga. Entonces, la iglesia no entiende eso y por lo tanto la iglesia no va a exigir nada. No va a aprovechar su oportunidad. Aquella mujer a la cual Oseas le dijo,
mujer, tú eres mi esposa. La mujer le dice, no, me volveré tras mis amantes que me dan mi vino. Y mucho menos le va a decir, Oseas, hey, mujer, ah, qué sé yo, hermano. Mucho menos le va a decir, Oseas, ¿por qué no oraste conmigo esta mañana? Pues, le va a exigir absolutamente nada más. Y aún así, por supuesto, hermano, claro que hay que decir, esta es una oportunidad que tenemos, pensando y reconociendo qué es lo que entiende la iglesia en este momento, qué es lo que entiende ese hombre, qué es lo que entiende la nación entera con respecto a quién es su Dios. Es que, hermanos, mire, bien decía usted, nosotros estamos en una cautividad babilónica. Martín Lutero escribió un tratado, se llama la cautividad babilónica, escribiendo él en cuanto que la iglesia en su época aún estaba cautiva del humanismo porque el hombre esperaba salvarse a sí mismo. La iglesia hoy espera que todavía que el hombre sea el salvador del hombre. En este caso, por lo menos la iglesia reformada no ha renunciado a su soteriología calvinista. Pero sí, más todavía está en esa cautividad babilónica porque espera que Cas la salve de manera ejecutiva, el gobierno la salve, cuando digo gobierno es todas las ramas del poder público. Oiga, que Cas salve a este país de esa plaga venezolana que viene aquí en camino, o haitiana, qué sé yo, mucho menos le van a exigir a Cas nada que cumpla su compromiso ahí arrodillado. Si ellos conciben que haya arrodillado, estaba diciendo que va a poner a Chile primero sobre todo lo demás, como decía aquí Trump, primero los Estados Unidos sobre todo lo demás. Pero la iglesia misma no tiene absolutamente ninguna relevancia ni produce ningún temor, sino el hazmerreír de los paganos. Por eso ya sea Cas o el otro tipo que va a actuar como un pagano, hasta si no es que el Señor aviva la iglesia, incluyendo a Cas mismo. Uno ve que la Unión Soviética, eso es una cosa impresionante, que nos impresiona de manera moderna y que hablaba con un hermano yo hace poco. Y es que históricamente, cada vez más a medida que avanza la historia, no es tanto por el avivamiento que nuestro Señor pone en los líderes de las iglesias. Cada vez los líderes de las iglesias son menos relevantes. Hermanos, miren, los reformadores, uno los ve, fueron menos relevantes que los padres de la iglesia. Los puritanos después de los reformadores fueron menos relevantes que los puritanos que los reformadores mismos. Luego los grandes hombres de esos avivamientos, Edwards, en fin, fueron menos relevantes aún. Lo que uno ve en ese sentido no es una irrelevancia solamente de la iglesia, sino una irrelevancia de los líderes eclesiásticos. La caída de la Unión Soviética no fue por los líderes religiosos. Dicen que por el Papa Juan Pablo II. Mentira. No fue ni siquiera por las guerras de las galaxias de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Al final fueron los mismos soviets los que reconocieron este socialismo, comunismo no sirve para nada. Que el Señor haga entrar en razón a las mentes es lo único que nosotros esperamos hoy. No queriendo decir entonces que no esperamos nosotros hacer nada como unos infieles. Estoy haciendo un diagnóstico del enfermo y por lo tanto un pronóstico de cuáles son los dolores que va a sufrir el enfermo, a menos que el enfermo reconozca su enfermedad y que suplique por este cambio de vida que le produjo esa enfermedad y por esta medicina que le ofrece este divino Salvador. Amén. ¿Alguien más? Bueno, más como se dice en Venezuela, más nada, hermano. Más nada. Pues hermano, sí, hay algo que quiero comentar rápidamente. Y está algo relacionado con lo que le comentaba, hemos estado comentando con el hermano William en el libro este del expresidente colombiano. En realidad sí hay algunas cosas útiles, ¿sí? Por ejemplo, él señala que hay una relación entre política y soteriología, ¿sí? Entonces, él realmente no sabe lo que es el calvinismo, pero él reconoce que hay una influencia religiosa sobre la forma en cómo la gente está pensando la política. La cuestión es que
Y él señala esto. Tenemos dos doctrinas de la salvación, ¿sí? Una en un sentido material y otra en un sentido espiritual, por así decirlo, o por decirlo de algún modo. Y eso está determinando lo que pensamos en política. Y la iglesia está siendo víctima de ese pensamiento. De modo que, por ejemplo, cuando vemos a los cristianos hablando de política, nosotros no vemos que, por ejemplo, presentan una antítesis entre lo que es la forma humanista de pensar la política y lo que exige la escritura con respecto al gobierno, ¿sí? Entonces, vemos que los cristianos literalmente asumen que las categorías de pensamiento de los humanistas en cuanto al gobierno son legítimas. Entonces, asumen que esos medios son legítimos para alcanzar la salvación del cuerpo. Y lo que hacen en la iglesia o las cuestiones estas litúrgicas, eh, espiritualistas, tienen otra función soteriológica. Entonces hay una distinción, podría decirse maniquea, eh, que influye y impacta en la política. Claro, a pesar de que cualquiera sea la presuposición que la iglesia tenga con respecto a la liturgia o lo que haya hecho con José Antonio Caz, o incluso, hermano, lo que haya hecho con otra candidata que se llama Proboste, o sea, se apellida Proboste, que incluso una iglesia acá en Chile la ungió a pesar de que aprobaba el aborto y promovía el aborto, promovía el estatismo más recalcado. O sea, era lo mismo que un partido comunista acá en Chile, que es lo mismo que representa Boric. A pesar de ello, la, la digamos, la ungieron, la iglesia pentecostal chilena. Yo digo que a pesar de todo lo que piensen en su mentalidad la iglesia, ¿no? A pesar de todo ello, la liturgia que se lleva a cabo, la ceremonia que se lleva a cabo, es en representación de Dios y por tanto no importa lo que piense la iglesia, no importa cómo se haya hecho, si se hizo en el nombre de Dios, Dios va a pedir cuenta de ello. No importa la mentalidad. No sé si se me entiende, como por ejemplo, lo, lo, eh, los sacerdotes católicos romanos, cuando dejan de ser sacerdotes, o cuando son excomulgados, por ejemplo, o cuando renuncian al sacerdocio, no dejan de ser sacerdocio, no, perdón, no dejan de ser sacerdotes, siguen siendo sacerdotes, ¿no? A pesar de que hayan renunciado y todo lo que quieran hacer, ¿no? Siguen siendo sacerdotes. Y una ceremonia o una misa, desde la perspectiva católica romana, histórica, que ha pasado así desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, o incluso anteriormente viene esto, un sacerdote que no esté en comunión con la iglesia tiene el permiso, por decirlo así, burocrático, de llevar a cabo una misa, ¿entiendes? Y esa misa, lo que entiende la iglesia católica romana y lo ha heredado del cristianismo, es que la misa no depende del sacerdote y la condición de sacerdote, sino que es Dios que está siendo representado en esa misa, ¿me entiendes? ¿Comprenden la idea? Entonces, Claro, a ver, claro, si unos pentecostales, sea lo que sea que tengan en la mente, que han celebrado, ¿no? Ellos están conjurando a Dios, como lo mismo decía, perdón, conjurando a los hombres que se están sometiendo a esta ceremonia con respecto a Dios, sea cual sea este hombre, lo mismo por ejemplo, dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, cuando les llamó la atención a sus discípulos, diciéndole, todo lo que enseñen los fariseos, háganlo, sométanse a ellos cuando se sienten en la cátedra de Moisés, sin importar su condición, pero no hagan como ellos hacen, ¿me entienden? Y por tanto, esa es la cosa que yo estoy llamando la atención, o sea, ellos han celebrado una ceremonia en nombre de Dios y por tanto están sometidos a Él, no importa el canal, ¿me entiendes? Eso es lo que quiero decir. pero no lo van a hacer porque no lo entienden. Están desentendiendo otra cosa.
Claro, es otra cosa, pero tenemos la oportunidad de denunciarlo, ¿me entiendes? Porque Dios nuestro Señor es el soberano, no otro. No es que es un partido en el que Dios está del lado de él, ¿no? Y como no se sometieron a ese partido, entonces no tienen responsabilidad ante ese partido. No, no, no. Dios nuestro Señor está por encima de todo y por tanto todos tienen responsabilidad de él, ¿me entiendes? Y si lo invocaron, pues tienen responsabilidad. Y si no lo entienden como deberían entenderlo, eso ya es culpa de ellos, ¿me entiendes? Es culpa de ellos, pero deberían someterse a Dios nuestro Señor, porque la iglesia debería ser, y lo que es, columna y baluarte de la verdad, proclamar la verdad que Dios nuestro Señor es soberano, y no dar lugar, no Mire, permitir de que haya un espacio en el que hay una neutralidad, en el que Dios en realidad no es soberano ahí, y a lo mejor pudiste celebrar algo, pero eso que celebraste no tenía nada que ver con Dios. No, no importa si lo celebraste con los católicos romanos, si lo celebraste con los pentecostales, si lo celebraste con los metodistas, si lo celebraste con cualquiera, si invocaste el nombre de Dios Trino, tú estás sometiéndote al Dios Trino, no importa si lo entendiste bien o lo entendiste mal, vas a darle cuenta a Él. Esa es la idea sí, porque Él es el claro. soberano. Mire lo que sucedió cuando creo que era 1865, los principales jefazos de Europa se reunieron en Berlín para repartirse en África. Y a un rey de un país chiquitito, Bélgica, Leopoldo II, le regalaron una finca en África, y esa finca se llamaba nada menos que el Congo, con el ánimo de que este rey Leopoldo II cristianizara y civilizara el Congo. Entonces, le vamos a regalar el Congo. Primero el Congo no era de ellos, pero se lo regalaron lo que no es de ellos. Y le dijeron, usted civiliza el Congo. Y el rey dijo, pues por supuesto, es que para eso es que lo quiero, para civilizarlo, para cristianizarlo. Entonces envió un ejército de abogados con unos documentos para que firmaran los jefes de las principales tribus y familias y patriarcas del Congo. Y fíjate, esos hombres no sabían leer francés, estaban escritos en francés, pero tampoco sabían escribir. Y entonces les decían, mire, firme acá que es para que nosotros les traigamos la civilización y les entreguemos armas y les traigamos máquinas y les traigamos ropa. Qué cosa tan maravillosa. Y ponían una cruz. Y en el documento decía que ellos renunciaban a su tierra, a sus mujeres, a sus hijos, a su gente, y que ellos y su gente deberían trabajar en las caucheras y entregar una producción de caucho de tantas libras o kilos al mes, y si no, pues los mataban o les quitaban las orejas o les quitaban las manos. Eso es lo que ha sucedido y eso es lo que viene sucediendo en cada ceremonia política, en cada ceremonia religiosa, cada domingo, en fin. La gente dice Jesucristo es el Señor y no cae en cuenta que está diciendo, que está proclamando. Entonces, no le entienden. Claro, empiezan a buscar culpables porque no lo entienden, porque somos nosotros culpables, porque no lo decimos, porque no lo enseñamos. No importa, no importa. El punto en este momento es que no se entiende. ¿Que va a pedir nuestro Señor cuenta? Claro que sí. ¿Que va a juzgar nuestro Señor? Mire, tanto va a juzgar nuestro Señor que va a haber un presidente y ese es juicio de nuestro Señor. Tanto nuestro Señor va a juzgar que va a poner un presidente. Es decir, cada vez la gente está perdiendo más libertades. No me digan que en Estados Unidos nosotros tenemos más libertad hoy que en los años 80, que en los años 70, que en los años 60. En fin, a medida que se hace más profundo, más ancho, más amplio la presencia estatal. ¿Por qué? Porque la gente sigue pidiendo que haya un presidente. Claro que sí. Claro que nuestro Señor pide cuenta lo que la gente se compromete. Pero precisamente, hermano, no sé, no sabemos si va a ganar caso, ¿cómo se llama el otro señor? Bullock, Patrick, como se llame. Ese es un faraón que nuestro Señor da para juzgar. Ese es un faraón que nuestro Señor da para juzgar la nación, para juzgar la iglesia. Y es un instrumento de ira en las manos de nuestro Señor. Ahora, a ese instrumento le vamos a amonestar. Claro que sí le vamos a amonestar. Debemos ser fieles como Moisés. Deja salir mi pueblo. Ahora, la pregunta que yo me hago, hermanos, no es solamente si la iglesia aún, sino nosotros mismos. ¿Qué temor le causamos a ellos para que nos oigan? Ninguno, absolutamente ninguno. Otra pregunta, ¿por qué no le causamos temor? Yo me atrevo a decir que es porque no está presente de manera temerosa el Espíritu Santo en nosotros.
Y otra cosa, hermano, es porque no hemos demostrado dominio y autoridad como iglesia, como familias, como padre Bueno, y madre de familias. y hay hombres con dominio, hay hombres, buena gente, señor, su esposa tan querida, sus hijos también, también educados. No les temen, no les temen, no les temen. No hay temor, ¿por qué? Porque no le produce temor. Pues, claro que Moisés tenía a su esposa Séfora y el Señor le hizo temer a Moisés y Moisés tuvo que circuncidar a su hijo, un buen padre de familia. Hasta que nuestro Señor no demostró su poder y se hizo temeroso delante de Faraón, no pudieron salir libre. No hay temor. Uno tiene que preguntarse de manera autocrítica, ¿qué tenemos nosotros hoy? Que no, ahora, no estoy hablando de temor como, claro, que entraba Simón Bolívar a la ciudad de Pasto, entraba Simón Bolívar a Bogotá, y la gente salía corriendo temerosa a esconder sus hijas y sus hijos porque este era un demonio. No estoy hablando de ese tipo de temor, sino el temor de Dios, el temor que produce el Espíritu Santo porque es fuego consumidor. Nosotros tenemos que hacer esa autocrítica. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué no hay mejor? Es que yo recuerdo, hermano, me ha hecho recordar que cuando yo era pequeño, cuando tenía 10 años, aproximadamente 10 años, yo me acuerdo que cuando veía adultos, personas de padres de familia, que llevaban una familia, un hogar, yo me acuerdo que ellos proyectaban de manera no espontánea, de manera que ellos no tenían que crearlo, sino que ellos proyectaban una autoridad. Y uno cuando los veía, uno decía, uy, me tengo que someter porque es una autoridad, a pesar de que no era mi padre, a pesar de que no había una relación directa, como él demostraba autoridad de ese dominio, uno se sometía, no en virtud de la violencia que te podía, con la que te podía amenazar, sino que si él te decía, oye, ¿qué estás haciendo? Uno se sometía a esa autoridad, a pesar de que haya sido un padre de familia, un vecino, cualquiera, ¿no? Hoy en día no existe eso. Hoy en día yo me he relacionado con No. personas de esa misma edad con las que yo recuerdo, y son ver a un joven de 18 años o menor incluso, gente que no es capaz de asumir esa responsabilidad e incluso huyen de esa responsabilidad, ¿entiendes? Entonces, estamos, Pero estamos, hermano, ese temor, ese temor que inspiraba en ustedes esas personas, no inspiraba ningún temor ni en Carlos Andrés Pérez, ni en Jaime Lucinchi, ni en Rafael Caldera a ese lado de la frontera, ni en este lado de Belisario Betancur, Virgilio Barcos, César Gaviria. No, 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 porque ahí ya requiere otro nivel de temor ante autoridades, gobernadores de las tinieblas, en fin. Uh, requiere otro tipo de poder, requiere otro tipo de espíritu, del cual adolece la iglesia. Yo me atrevo, bueno, eso Bollidar, me acuerdo, lo hacía notar muy bien. En los Estados Unidos, por lo menos, hasta muy de pronto, finales del siglo XIX, principios del XX, y se acabó definitivamente. Y ni aún así, porque mire, hermano, los que fueron activos en los Estados Unidos para proclamar la libertad de los esclavos no fueron los líderes evangélicos, protestantes, ni presbiterianos, ni bautistas, ni nada de eso, sino fueron vergonzosamente los paganos unitarios. Entonces, para aquella época la autoridad de la iglesia ya había desaparecido. En Inglaterra, comenzando el siglo XIX, sí, un William Wilberforce, que acudió, como usted dice, hermano, a la conciencia de la nación inglesa, haciéndoles ver los horrores de la esclavitud, para que la nación inglesa, como una sola nación, le exigiera al establecimiento político inglés que por fin el Parlamento declarara la ilegalidad de la trata de seres humanos. Lo mismo sucedió con William Carey. En la India movilizó desde la India, eso es increíble, que desde la India a principios del siglo XIX, sin medios de comunicación eficientes, allá solito un pobre hombrecito movilizado a la nación inglesa para que la nación inglesa muy firmemente le exigiera al imperio británico eliminar el sacrificio de mujeres juntamente con los hombres cuando los hombres morían. Uno se pregunta hasta qué punto la iglesia se levanta hoy causando temor delante de estos potentados.
muy difícil, muy complicado, sabiendo que en este lado de la historia, a principios del siglo XXI, es muy al contrario. Es que uno lo ve, hermano, mire, durante tiempo de pandemia, durante ah, el encierro masivo de naciones enteras, ahí uno se da cuenta de verdad cuál es el temor que tienen los gobernantes por la iglesia. Es cero, es nulo, es al contrario, es la iglesia temerosa. Se ha comenzado una apartheid ahora hacia los no vacunados. Al contrario, la iglesia dice, bien hecho, esa plaga que no se quiere vacunar, qué peligro para todos nosotros. Mucho menos va a exigir otra cosa. En el derecho romano hay un principio, no lo proclamamos nosotros porque ellos eran romanos, sino porque es una lógica muy bíblica. El que puede lo más, puede lo menos. Entonces, el que puede lo más, puede lo menos, por supuesto. ¿Sí? Si lo más grave, haber confinado, haber encerrado durante 1 o 2 años a naciones, millones y millones y millones de personas, no le duele a la iglesia. ¿Qué le va a doler a la iglesia? Que un hombrecito haya entrado ahí ante un altar y haya dicho que cree en Dios, menos. Y todavía, como dice usted muy ardientemente, nosotros orábamos, suplicamos y si no tenemos la oportunidad, como decía un hermano, de estar usted frente, presente ante ese hombre, ¿qué le diría? Pues, por supuesto que le diría, como Moisés, deja ir a mi pueblo, dice Jehová de los ejércitos. Así es, como dice el hermano Stephen Perks, la iglesia institucional, lamentablemente por la lógica burocrática y por la jerarquía burocrática e impersonal que tiene, ¿no? Y por esa estructura, lamentablemente nunca ha sido un factor de cambio. De hecho, ha sido un factor de detener el cambio y de mantener el mal que está presente, lamentablemente. Y hoy, no solamente, sino que la iglesia como pueblo tampoco. Porque es que ni siquiera la iglesia institucional es el Espíritu Santo. Y la iglesia hoy, no estoy diciendo que no tenga el Espíritu Santo, es decir, una herejía. La iglesia hoy cree, confía, en general, no solamente en la institucional, no en el poder del Espíritu Santo, sino en el poder de la autoridad humana, política, religiosa, eclesiástica, académica, universitaria, económica, lo que sea, médica. Claro, ese es el gran problema y, y es hora de cambiar el foco. Cambiar el foco de la iglesia institucional, no meramente a los individuos, sino al Espíritu de Dios y su palabra, y juzgar toda predicación y toda declaración, incluso la misma nuestra que en estos momentos estamos aquí conversando. Juzgarlo con la palabra de Dios, juzgarlo con el único estándar infalible, que es la palabra de Dios, ¿no? Y aquí proclamamos, por supuesto, la doctrina principal, fundamental de la Reforma, que es el juicio propio, ¿no? El juicio y el deber del juicio, el deber de juzgar, de medir las cosas según la palabra de Dios. Esa es la principal doctrina que aportó la Reforma protestante, entre otras, como también podemos conversar, pero la primera y fundamental, la que encendió la Reforma, fue el derecho y el deber del juicio propio, a la luz de las Escrituras, por supuesto, no del juicio propio a la luz del humanismo, porque claro, el humanismo dice que el hombre es Dios y puede juzgar las cosas según su determinación, ¿verdad? Pero sino desde una perspectiva cristiana es a la luz de la Escritura, juzgar por nosotros mismos en el poder del Espíritu de Dios, a la luz de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos lleva a interpretarla correctamente con la ayuda de todos los medios que Dios nuestro Señor en su gracia nos ha dado para poder interpretarla. Hermano, el juez que le prometió al Señor entregarle al primero, ofrecerle, sacrificar al primero que saliera a encontrarlo fue Jefté. Lo busqué. Ese era. Jefté. Ahora mire, hermano, cuando uno ve en la iglesia, uno ve en la historia, los totalitarismos no aparecen al inicio cuando la iglesia de manera institucional se constituye, sino cuando ya la iglesia en general está borracha, entregada ya, contaminada, empezando por la iglesia institucional que la ha corrompido.
Uno, si es sincero uno con, con, con la filosofía o con el estudio de las formas de gobierno, si uno es sincero, los gobiernos en Occidente hoy son fascistas. Estoy hablando de los gobiernos políticos. Son fascistas. Si uno es sincero, es fascismo. Entonces, ahora, hay fascismos más profundos que otros, ¿no? Sí, O hay totalitarismos más profundos que otros. la diferencia en No intensidad. puede comparar uno al, claro, uno no puede comparar al sátrapa ese de Corea del Sur, perdón, de Corea del Norte con Corea del Sur. Pero es fascista. Claro. Es fascismo. Es fascismo para con las minorías. Es fascismo. Mira lo que está sucediendo entre Bielorrusia y Polonia. Polonia, que es el aladir, uno de los aladires de la libertad en Europa y la prosperidad, y es una cosa terrible para con no los judíos ahora, sino con esa pobre gente ahí en la frontera. El capital, la propiedad privada, sí, yo se la permito, pero solamente si está al servicio del Estado. En fin, es fascismo. Los fascismos, como una forma de totalitarismo, no se puede presentar sino hasta cuando no la iglesia institucional, sino la iglesia en general se ha corrompido. Uno estaba mirando el otro día un documental sobre el cristianismo y Hitler. Había gente en Alemania, no estoy diciendo, con lo que acabo de decir, que de la corrupción de la iglesia, que no haya gente, como dice usted, hermano, hace un ratito, un remanente, claro que hay un remanente. Había gente en Alemania, remanentes, que le enviaba cartas al Vaticano, al Papa León, exigiéndole a León que a su vez le exigiera a Hitler que tuviera respeto por la gente, que tuviera respeto por la ley, que tuviera respeto por la decencia. Bueno, cuando a Hitler le llegó información que había gente escribiéndole al Vaticano, Hitler dice lo siguiente: no permitiré que haya otro Canosa. Se estaba refiriendo a lo que yo hablaba hace un ratito, que alguna vez algún emperador alemán, del Sacro Imperio Romano Germánico, tuvo que ir a rogarle, a pedirle al Papa que por favor lo recibiera y le revocara, le quitara el estatus de excomunión. Pero eso era una que otra persona que le escribía una carta al Papa para que a su vez el Papa le dijera a Hitler. Alemania como tal, como nación, estaba entregada a la borrachera. Eso es fácil de observarlo en las multitudes de personas que es que no se puede, uno no puede entender que haya 9 millones de personas sirviendo en el ejército de un fascismo. ¿Cuánta gente no proclama, como usted tanto ha denunciado, hermano, el patriotismo de decir que primero la patria y que primero Honduras, primero El Salvador, primero Chile, primero Colombia? Y de manera tan desenfadada, ¿no? Tan sinvergüenza. En la Edad Media, cuando la gente se iba a matar, Dios, y se mataba a favor de los reyes. Voy a luchar a favor de mi rey, no a favor de la patria, lo cual no estoy diciendo que era una cosa mejor. Pero es una borrachera de idolatría. En este caso se cambia el rey por la patria. Eso es sinónimo de una nación entregada ya, que ha abierto las piernas al fascismo. No de la iglesia institucional ya, sino de la iglesia en general. Es una completa decepción y es una completa tristeza. Yo no le digo, y eso no lo hablo alegremente, lo hablo y lo digo con mucho dolor. Y yo soy parte de la comunidad y me afecta todos los días. Somos afectados por eso. La gente le pregunta a uno, bueno, ¿y usted qué está haciendo? Nosotros por lo menos hacemos aquello y votamos aquí, votamos acá. No sé. Cada cual ve delante de nuestro Señor qué está haciendo. Lo que exige a nuestro Señor es que supliquemos delante de Él, que nos despierte, que nos avive, que nos perdone, que nos abra los ojos. Y yo no sé, hermano, cada cual ve la oportunidad y la ocasión que tiene y los medios que tiene de profetizar. No todo el mundo tiene todo el acceso a todo. Pero Es que, sí. es que fíjese, hermano, la condición tan paupérrima de la iglesia, lamentablemente, y yo cuando digo la condición de la iglesia me incluyo a mí primero, porque yo pertenezco a la iglesia de Dios nuestro Señor, no me creo
no creo que trascienda a la iglesia, eso que quede claro, ¿no? Es tan paupérrima la situación, está en la prostitución de la iglesia, que todo lo que usted ha dicho, fíjese que la iglesia en este tiempo está denunciando el comunismo, hermano. No el fascismo, el comunismo. Y el comunismo está tan muerto como Marx. Está en una tumba con Marx. Ah, ¿Me entiendes? Y no son ah, capaces de identificar el fascismo porque ellos han identificado el comunismo, y como el comunismo no está operativo en nuestro tiempo, pero para ellos es un fantasma que los está amenazando a aparecer, ¿no? Y como ese fantasma los tiene distraídos, no son capaces de ver la bestia del fascismo que está operando en nuestro tiempo actualmente. Y, 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 y discúlpenme la palabra, hermanos, pero es que es cierto, y no sé si estoy equivocado al usarlo, pero son unos maricones, literalmente, los que se asustan del comunismo teniendo una bestia tremenda al lado suyo. O sea, es como espantarse de un conejo teniendo un oso al lado. Y no darse cuenta del oso, pero sí darse cuenta de un conejito y espantarse del conejo, porque el comunismo no representa ningún mal, porque ya está muerto y no está operativo y no es ninguna amenaza. Nadie quiere comunismo. Esa es la realidad. Nadie quiere no, comunismo más que uno, dos o tres gallos o tres personajes que son irrelevantes, tan irrelevantes como la iglesia hoy en día. Dos o tres personajes, pero no representan una amenaza. La verdadera amenaza es el fascismo, y el fascismo usa el comunismo para presentar como que el comunismo es el mal peor y el mal menor es el fascismo. Así que elijamos el fascismo. Pero sí. como no interpretamos el Otra, fascismo por lo que es, pues creemos que es lo mejor, ¿no? Y no es fascismo, ¿verdad? El fascismo murió con Hitler, supuestamente, ¿no? me hace acordar de la señora que muerta de miedo vendió su casa porque su patio limitaba justamente con el cementerio y todas las noches tenía temor de que los muertos se levantaran y se metieran a su casa. Y vendió la casa casi regalada para comprar otra casa en un tugurio lleno de delincuentes y malandros, criminales, porque estaba asustada con los muertos en un cementerio. Cierto, ciertamente así. La- la- y es general. Escuchaba campañas, candidatos en Colombia asustados con Hugo Chávez, ¿no? Y asustados con Fidel Castro. Y los escuchaba yo entonces, ¿qué dicen ellos? Que cómo deben ser las cosas. Es un fascismo impresionante. Colombia tiene que ser salvada de la oleada de inmigrantes que está entrando en este momento. Colombia tiene que ser salvada de la gente que no se está vacunando. Colombia tiene que ser salvada. Tanta tontería. Tiene que ser salvada del tráfico de las drogas, pero no dicen que hay que salvar a Colombia de la ilegalidad de las drogas. Eso, hermano, eso ¿quién lo piensa? ¿Eso lo piensa la iglesia institucional? No, eso lo piensan todos, no estoy diciendo todos y cada uno, lo piensa la iglesia en general. ¿No? Ya llegó a ese punto, a la generalidad. Mm. En las escrituras uno ve, por un lado, la infidelidad de ciertos reyes, ¿no? David infiel porque mandó a censar el pueblo. Pero también dice la escritura, es que Israel toda pecó y entonces nuestro Señor provocó a David para que censara al pueblo. Y otra vez la autocrítica. ¿Qué falta en nosotros? Falta fe en el poder de Dios. Falta fe en el Espíritu Santo. Y uno no puede estar ausente de fe. ¿Por qué reemplaza de la fe en el poder de Dios, en el Espíritu Santo? Por la fe en la autoridad de donde venga, de otro lado. Y esas son las naciones, esa es la iglesia borracha, borracha de autoridad, borracha de poder, no de Dios, sino de la Bueno, carne. hermano, eh, lamentable la situación en la que estamos, pero dentro de todo lo que estamos tenemos una oportunidad de ser sal y luz, porque esa es nuestra responsabilidad.
por muy que estemos en la condición que estemos, es nuestra responsabilidad porque Dios así lo exige, no importa nuestra condición, no importa la condición en la que estemos, Dios nos ha dado una fe, nos ha dado una vocación y estamos llamados a proclamarla a pesar de los tiempos, a pesar de las sazones, a pesar de las condiciones, a pesar de estar como estemos. Y eso es lo que, bueno, en resumen, lo que queremos hablar, conversar y resumir en este conversatorio, ¿no? Y les doy muchas gracias a todos los hermanos que han participado, hermano William, gracias al hermano Millo por la oportunidad que nos da de participar aquí, el hermano Luis, hermano Nicolás, un abrazo y, y no sé quién más quiera dar una última opinión, una última apreciación con respecto al tema. No sé si alguien más quiere decirlo. ¿No? Hermano William, una última palabra. Bueno, no podemos ser como Elías, pensar que todos los profetas de Jehová han muerto y me he quedado yo solo. Amén. Porque es una arrogancia de parte nuestra pensar así. Y mucho menos nuestro Dios, nuestro Señor está muerto. Amén. Amén. Con esas palabras Amén. podemos cerrar, hermano, definitivamente. Amén. Yo propongo un nuevo conversatorio en el que conversemos un tema que me ha calado muy fuerte, muy profundamente, y lo propongo para un próximo fin de semana o alguna próxima ocasión, que es el tema de la representación, que hoy en día se habla mucho de la representación democrática y todo eso. Y me gustaría juzgar el tema de la representación a la luz de las escrituras y a la luz de lo que dicen los humanistas que significa la representación, ¿no? No sé si qué les parece que nos coordinemos en un momento para poder conversar sobre este tema y lo Muy bien. juzguemos a la luz de la ley y el pacto. Amén, sí. Sobre Me todo parece con bien. todo esto de las elecciones, porque se supone que Ujú. estamos eligiendo representantes, ¿verdad? Representantes que nos van a representar en el poder, ¿no? Y todo ese mito democrático. Sí, según el corazón idólatra. Amén, hermano. Bueno, hermano, gracias por vernos acá. Dios les bendiga a todos. Estamos tratando de volver a hacer nuestras conversaciones y pues se dio la ocasión de lo que está pasando en Chile. Así que gracias a todos, hermanos, por estar aquí. Gracias, hermano William, Joseph. Gracias, Nicolás, Luis. Gracias a todos. El Señor les bendiga y hasta aquí esta sesión. Dios les bendiga, hermano.